Ya comenzamos a desandar la última hora del programa, viajando como cada domingo a Venezuela y hablando con quien nos da la realidad sin vueltas, sin hacerla bonita, sin tratar de quedar bien con nadie, no, simplemente diciéndonos qué pasa. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Hola, en Venezuela Vetada contamos con tu aporte para continuar en esta labor, en este llamar al despertar por Venezuela. Se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales o hacer el aporte directo al PayPal. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es muy bien recibido en este andar lejos de la fantasía, lejos de todo lo que legitima a la tiranía. Gracias. Estoy contenta porque Jingle Bell, empezamos la Navidad. Empezamos la Navidad. Oye, y habría que decir, de una vez no debimos haber empezado con lo de buenas madrugadas, sino de una vez feliz Navidad. Feliz Porque, Navidad, perdón, me equivoqué, vamos de nuevo. sí, porque Feliz Navidad. tú sabes que es lo ridículo de todo esto, ¿no? Más allá del hecho de que esta es la sexta vez que adelantan la Navidad, sexta vez, nadie, hay gente que lo está tomando como si fuese una novedad, es la sexta vez que Maduro Pero adelanta cada la vez más Navidad. temprano. No, ya, octubre creo que es la tercera o cuarta. Ah, Entonces, esta es la sexta vez que adelanta la Navidad. Este tiene varias cosas interesantes, ¿no? Quizá la cosa más interesante, por eso, más allá de lo que Maduro hace adelantando la Navidad, es la parte donde nosotros deberíamos empezar igual. Feliz Navidad, porque aquí acatar las reglas de la tiranía tiene éxito. Es reconocido por a la gente le encanta, a la gente que acata las reglas de la tiranía. Aquí, acatando las reglas de la tiranía, se fueron elecciones, se fue un tribunal supremo, se validó el CNE y la gente sigue validando eso como correcto. Entonces, feliz Navidad. Exacto. bueno, la Iglesia Católica rechazó el uso político de la Navidad. Ojalá rechazara también la tiranía. Ojalá rechazara la tiranía, ojalá se hiciese lo importante, ojalá se atacase lo que importa, ojalá se señalase todo lo que está mal. Pero si se hiciese lo correcto, si señalase todo lo que está mal, se caería el circo. Y eso es lo que nos mantiene aquí. Se mantiene el circo porque nadie quiere decir lo correcto, nadie quiere señalar lo que importa. Entonces, por eso es lo que te venía comentando. La gente quiere aplaudir como constante este asunto de que jugando bajo las reglas que impone la tiranía, nos quejamos de lo que sucede en la tiranía, pues, y no vamos buscando el camino hacia lo correcto. Tenemos una sociedad que, como viene validando el jugar con las reglas de la tiranía, viene validando a que caminar ese espacio de la mano, bonito, contentos con la tiranía, todos, no están enfocando el problema. Y para más quieren mentirse, ¿no? Esa sociedad que quiere mentirse ¿cómo no? Te puedes quejar del asunto de la Navidad y todo lo demás. El asunto es que desde hace muy poco entraron una nueva cantidad de presos políticos y muchachos, hay hasta menores de edad en unas Niños. situaciones, niños en una situación realmente dolorosa. Y es parte de la realidad que vive el preso político como constante, que es la tortura, el proceso de desnutrición, comidas podridas, tortura psicológica. Es decir, el paquete completo lo están viviendo, mientras la discusión se puede trasladar hacia el Feliz Navidad y cómo ir siguiendo el juego en base a las reglas que impone la tiranía. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo y tenemos una sociedad que aplaude eso. Porque el hecho de que estén esta nueva cantidad de presos políticos, existan estos niños detenidos en las mazmorras del chavismo, tiene que ver directamente con que se aceptó las reglas de la tiranía. Cuando usted acepta las reglas de la tiranía, por supuesto la tiranía va a avanzar en lo suyo. Y al avanzar en lo suyo, perdemos todo. Porque no se puede jugar a la democracia contra una tiranía. No se puede pensar que vas a aceptar las reglas de la democracia la tiranía. No se puede pensar por un segundo que una estructura que desde el día uno, después de que abolió el Estado de Derecho en el proceso constituyente, desde ese día y antes tenía un proceso donde persigue, secuestra, tortura y mata, va a respetar algo tan ridículo en tiranía como es el voto. Ridículo en tiranía como es el voto. Porque es increíble que venga a estas alturas cualquiera
después de 25 años, y uno aclara que la tiranía sigue avanzando, y entonces, pero entonces los 8 millones de votos, ¿y tú qué crees que importa, idiota? Estás en tiranía. Estás en tiranía. Lo primero que tiene que entender es, usted está en tiranía. Si usted cree que una tiranía va a respetar la voluntad popular expresada de manera democrática, usted es idiota. Usted jamás ha visto nada, usted no tiene el mínimo de sentido común. No tiene usted ni respeto por sí mismo, porque con un poquito de respeto tú dices, no puedo ser tan idiota, y deberías empezar a terminar de rechazar a todos los que te dijeron que esa mentira es viable. Y eso es lo que pasa. Mi país no quiere rechazar a los que le dijeron la mentira. Mi país aplaude a los que juegan con las reglas de la tiranía. De nuevo, feliz Navidad. A ver si así la gente le gusta lo que uno va diciendo, porque también empieza a jugar con las reglas de la tiranía. Santo. Noel, quiero saber qué pasó aquí. No llegó el cheque. Perdón, yo sé que van a decir, no soy venezolana, no lo puedo decir. Sí lo digo. Sí lo digo. El Centro Carter presenta ante la OEA unas actas que dan la victoria a Edmundo González. ¿Qué pasó? Bueno, hay un punto muy importante. El Centro Carter tiene una credibilidad internacional para legitimar fraudes, perdón, procesos electorales. Entonces, tiene esa autoridad internacional. Lo sucedido en Venezuela raya lo ridículo en cuanto al nivel de fraude. Es demasiado, demasiado. Entonces, el Centro Carter no puede venir a validar lo anterior. Esto, mira, todas las mentiras anteriores, sí, mira, esas sí las podemos, pero ya esta ya son 25 años, ya nadie nos cree, no podemos volverlo a hacer. Entonces, después de haber hecho todas las cochinadas anteriores, para poder seguir haciendo cochinadas en otros países, deciden de una vez hacer esto. ¿Dónde lo hacen? En un organismo increíblemente inútil como la OEA. Más allá del hecho de que Venezuela, por deseos de Chávez, no está en la OEA, la OEA es inútil. Es tan inútil como cualquier otro organismo multinacional hoy, ¿no? Por lo menos es menos dañino que la ONU, ¿no? Pero es bastante, bastante inútil. El asunto es que eso es lo que sucede con el Centro Carter. El Centro Carter tiene, de alguna u otra manera, que medio lavarse la cara, ¿no? Y por lo menos no ensuciársela más. Venir y decir en estos momentos, sí, mira, el proceso electoral venezolano es limpio, es algo que de verdad les dañaría muchísimo la imagen que le permite seguir haciendo las cochinadas que hacen. No hay nada positivo que decir al respecto de eso, más allá del hecho de que se hace casi que como en el día de cumpleaños de Carter, ¿no? Entonces, la gracia era también no solo mostrar el esqueleto vivo que es Jimmy Carter hoy, de verdad, qué mal gusto por parte de los familiares de un expresidente hacer lo que hicieron. De verdad es una cosa que hasta duele con cualquier ser humano. Es una cosa realmente, realmente fea, mala. Pero eso, pusieron el nombre de Carter allí en el día del cumpleaños de Carter. Esto no tiene nada que ver en sí con Venezuela, tiene que ver con que, mira, es el día del cumpleaños de Carter, vamos a hacer esto que nos quede bonito y para que crean. Para que crean, porque es eso. Discutir la legitimidad electoral del proceso vivido en Venezuela es algo realmente ridículo, es absurdo. Y entonces el Centro Carter ya no quiso cargar con esa cantidad de basura porque necesitas ir a legitimar otros procesos electorales que no son tan asquerosamente dudosos. Lo que no me extrañó, pero lo voy a comentar, es que la oposición llama al oficialismo a negociar una transición. Sí. Esto da más vergüenza que otra cosa, que bronca, da vergüenza. Sí, ¿Qué transición? da muchísima vergüenza porque ellos todavía quieren seguir jugando dentro del espacio de la democracia. ¿Pero quién les cree? ¿Quién les cree? Lamentablemente mucha gente, Jenny. ¿Todavía? Lamentablemente, sí, lamentablemente existe todavía un país que tiene una necesidad increíble de mentirse de una manera impresionante y les creen. Quieren consumir la mentira, necesitan consumir la mentira, no pueden aceptar la verdad, simplemente no pueden, no les da, no quieren, se niegan a aceptarla.
también quién les cree, los que les creen por intereses, ¿no? Porque hay una cosa que es muy Sí, interesante, que es que si esto se monta como un gobierno en el exilio, vas a controlar los activos de Venezuela, activos mil millonarios. Debemos recordar lo que decíamos en el 2019, cuando empezó el chiste del interinato, que en aquel momento lo que se debió haber colocado era unas juntas directivas ad hoc a través de unos esquemas especiales tutelados por agencias de auditorías que mantuviesen el funcionamiento de las compañías y que las eventuales ganancias de todos nuestros activos fuesen reinyectadas hacia ellos mismos y mantener así un control más limpio de los intereses de Venezuela. Cuando uno lo explicaba eso en el propio enero del 2019, nadie quiso entenderlo ni validarlo. Después muchas personas en el país, incluyendo liderazgo político traicionero constante, se dio cuenta de que había que decir eso para por lo menos lavarse las manos después de la cochinada que ya habían hecho. Y es que esa es la realidad. La realidad es que la cochinada se va a repetir porque ya comenzó. Entonces, el hecho de que, como hemos hablado, un gobierno en el exilio, esto tendría aún mayor proyección para hacer daño que lo que fue el interinato. Es importante recordar esto. Desde el principio del interinato nosotros explicamos que eso venía a hacer daño, la restitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de la particular política de gobernar de la tiranía. Tan efectivo fue que permitió el hecho de renovar el reconocimiento de la tiranía en el ejercicio al nivel que le permitieron hoy hacer estas elecciones y que todavía se está hablando de que el periodo constitucional de Maduro en unas elecciones que fueron desconocidas es para el 10 de enero. Entonces, el hecho de que sea ahora un gobierno en el exilio, porque este sí cuenta con el apoyo de la voluntad popular, no es solo las paginitas que sacaron del librito ridículo, sino hay una manifestación real de apoyo. Este, ¿Va a hacerle mucho daño a Venezuela? Sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es importante no distinguir el daño que hace esa estructura opositora del daño que hace el chavismo. Son la misma cosa. Por eso es que es tan vital comprenderlo dentro de un todo y ese todo que hay que dejar atrás. Este, es tan fácil como eso. En el 2019 nosotros explicábamos que esta gente, antes de que tomaran posesión, cuando decíamos que no se juramente, explicábamos que si se juramentaba y pasaba, se iban a robar hasta la ayuda humanitaria, como sucedió de inmediato. ujú, ¿Por qué? Porque simplemente ahí no hay nada, no hay ningún tipo de capacidad real para el ejercicio de gobierno, ni visión de gobierno, ni entendimiento ideológico político, ni entendimiento de la realidad de lo que significa una tiranía que lleva 25 años en el control del poder, mucho menos entendimiento geopolítico de lo que significa el proceso revolucionario neocomunista, el proceso revolucionario neocomunista fundamentalista en el que estamos sumidos. Ni siquiera porque están viendo la foto ya a nivel mundial de esa realidad, no les da, no tienen más mínima capacidad, no pueden entender. Y para más, viene el punto de los que no pueden entender y de los que entienden bien y trabajan para el chiste. Porque cuando ujú. el hombre serio, Gerardo Bley y María Corina y toda esta estructura de la plataforma unitaria llaman a que sea Petro y Lula participantes, garantes de la estructura del proceso comercial electoral venezolano, simplemente son cómplices de manera descarada. Están hablando de hombres directos del Foro de Sao Paulo, son cómplices. Señalar hoy el hecho de que el mundo se haya ido a la España de Sánchez, a la España socialista de Sánchez, señores, aquello fue muchísimo, muchísimo peor. Porque en dado caso estás hablando de que el mundo se fue con sus amigos de la izquierda vegetariana de siempre. Pero estos, los que se dicen real oposición y que se enmarcan poniéndose chaquetas de liberales y cosas de estas, buscaron de garantes al Foro de Sao Paulo. Y todavía la gente cree que qué. Por favor, hay que ser serios, de verdad hay que, en lo particular la parte del guante de seda que uno se ponía para atacar esto y decir, mira, sí, oye, eso es desconocimiento. No, no es desconocimiento un carrizo, porque no se puede ser tan idiota y llegar tan lejos. Eso es Ah. importante que se entienda. Esta noticia no sé si sirve, pero quizás sea un llamado de atención para alguien que todavía no entendía cómo era la cosa. La Eurocámara discutirá la posibilidad de solicitar una orden de detención contra Maduro al Tribunal Penal Internacional por iniciativa del Partido Popular Europeo. Uh -huh. Es interesante ir por Puede, parte, perdona. no, te digo que no, no sé si servirá para algo, pero sí va a despertar a algunos que todavía no entendían. Sí,
sirve para eso, para ese despertar y todo lo demás. Ok, ¿a dónde estamos recurriendo? El organismo inútil de la Corte Penal Internacional se suma a las voces de que pedirle a la Corte Penal Internacional que haga su trabajo, y lo primero que puede hacer la Corte Penal Internacional en eso es venir y pedir una orden de captura internacional. Ok. La discusión es en la Eurocámara y a través de una solicitud del Partido Popular. En votos debería de cuadrar. Si no hay mucha discusión, el voto debería de cuadrar y la solicitud debería de salir. Debemos recordar que las elecciones son bastante recientes, las elecciones de la Eurocámara, y dieron los votos suficientes a través de la coalición de partidos populares europeos para que llevaran de nuevo a la von der Leyen, que quedara como líder del Parlamento. Ahí que vemos, ahí vemos un proceso altamente globalista, cada una de este tipo de cosas que el chavismo en realidad no les gusta, pues ya el chavismo tiene el poder, no tiene por qué debilitar a la sociedad con todo este asunto de agenda de género y con todas estas cosas que han utilizado en todos los países para ir imponiendo el proceso revolucionario. El proceso revolucionario está impuesto aquí y el chavismo está feliz así, y las cosas que no le gustan de la agenda la van manejando con mucha discreción, sin mucha pasión. Entonces, puede contar, fíjate, estamos hablando de justamente el Partido Popular, los que irían en pro más del desarrollo de la agenda globalista. Y ahí volvemos a un punto que siempre estamos hablando. Si te dice que es de derecha y apoya la Agenda 2030, no es de derecha, simplemente se está abusando poniéndose una chaqueta. ¿Por qué? Porque si usted es de derecha, tiene un alto carácter nacionalista y patriota, por lo tanto rechaza cualquier cosa globalista, cualquier cosa que vaya en contra del principio de esa escalera fundamental de individuo, familia, sociedad y nación. Entonces, por supuesto, si uno toma la agenda de lo que ha llevado la von der Leyen como cabeza del grupo de los populares en el Parlamento Europeo, te darías cuenta de que hacia dónde va, ¿no? Entonces es bastante ridículo ver a los populares abrazando supuestamente banderas de derecha. Bueno, volvemos al punto de lo que refiere a Venezuela. ¿Es importante este tipo de cosas para salir de Maduro? Sí. ¿En el fondo son inútiles? Sí. ¿Ayudan? Sí. Porque se cae la careta. Se cae en la careta de muchas cosas y por lo menos la pena va quedando, ¿no? Ahorita que está ya Maduro generando todo el proceso revolucionario chavista, generando este espacio de discusión de leyes electorales para poder terminar de diseñar poco a poco los pasos para llegar al partido único, que ese es su sueño, van generando este espacio donde nada más pueden participar partidos absolutamente controlados. Ya no estamos dejando al espacio el juego, sino solo los que están absolutamente controlados van a ser los que puedan participar, a menos que los otros se arrastren lo suficiente para entrar en ese nivel. Eso es lo que está buscando hoy la construcción del chavismo. Cuando existe entonces una orden formal de captura internacional, más allá del hecho de que sea una decisión de la Corte Penal Internacional, sino que la misma sea impulsada como un organismo como el Parlamento Europeo, sí les da como penita arrastrarse hasta ese nivel, ¿no? Institucionalmente, para el mensaje que queda dentro del país es algo positivo, queda algo positivo, no es positivo, es positivo como mensaje, como no, pero no es positivo para la realidad del país, porque eso también funcionaría como un espacio donde poderse lavar la cara todas las ratas que han hecho posible que lleguemos hasta aquí. Porque eso es un punto muy importante. Hay gente que quedaría muy contenta porque esa estructura opositora que ha hecho posible todo este desastre durante todo este tiempo se desmarque del chavismo. No, señores. Es la sociedad la que tiene que desmarcarse de toda esa porquería. Volvemos. Es la sociedad la que tiene que dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y todo lo que nos trajo hasta aquí. Y toda esa estructura que eventualmente se desmarcaría frente a lo que sería una solicitud de orden de captura internacional contra Maduro por parte de la Corte Penal Internacional, simplemente han sido muy cómplices todo este tiempo y este es el momento de desmarcarse. Eso es como Almagro quejándose de Maduro, ¿no? Entonces es ese fenómeno general donde vemos a cualquier cantidad de estructura de izquierda quejándose de Maduro. Es decir, somos socialistas y no podemos seguir con esta mancha tan fea allí. Lo que pasa es que no se han terminado de dar cuenta que para el proceso revolucionario Maduro ha sido increíblemente eficiente. Maduro está a punto de tener más años de gobierno en el ejercicio del gobierno de los que tuvo Chávez. Maduro tiene un proceso de geopolítico tan funcional para el chavismo como el que tuvo
Chávez en su momento. Maduro juega a el aislamiento de que puede ser el aislamiento definitivo necesario para poder llegar al nirvana de las tiranías. Es decir, vamos a tener que comprender cuál es la realidad de los que quieren los socialistas para poder seguir salvando la franquicia socialista y lo que es la realidad del socialismo real en ejercicio, de cuando pueden lograr alcanzar ese sueño del nirvana de las tiranías. Ese avanzar, ese ir poniendo al chavismo contra las cuerdas de manera institucional a través de los mecanismos que cuenta la mecánica de las naciones para poder intentar hacer una cosa de esa, tendría, en mi opinión, algún tipo de validez e importancia si se hubiese hecho hace 15 años, hace 20 años. Porque, fíjate cómo estamos hablando, hace 20 años. Abril del 2002. Abril del 2002, Chávez mató a gente, como le dio la gana. Fue la masacre del silencio. Tanto fue que cuando se inaugura el Estatuto de Roma en la Corte Internacional, es decir, la misma temática de la que estamos hablando, el primer presidente en ejercicio acusado por crímenes de lesa humanidad, el mismo año que se inauguró el ejercicio del Estatuto de Roma, fue Maduro. Por los crímenes que cometió, fue Chávez, perdón, por los crímenes que cometió Chávez en abril del año 2002. Quedó absolutamente demostrado, estaba clarito, pero ahí la Corte Internacional simplemente miró para otro lado. Y miró para otro lado y ha permitido este cuarto de siglo de destrucción de Venezuela. Un cuarto de siglo no solo de la destrucción de Venezuela, sino que le ha dado la increíble posibilidad a otros países para que copien el sistema, para que usen ese sistema contra sus ciudadanos, contra sus naciones. Hoy en día vemos a mucha gente por fin alertando ese discurso. Hay que parar el chavismo antes de que esto sea clonado en otros países. Eso es no entender qué ha sido el Foro de Sao Paulo, no han entendido cómo va el proceso de penetración en cada uno de esos países. No entendieron lo que sucedió en Brasil, donde hubo un fraude electoral muy claro, donde Lula da Silva fue impuesto gracias a una cantidad de trampas que existieron en el Poder Judicial a través del Tribunal Electoral y del Tribunal Supremo de Brasil. Es no entender lo que ha sucedido en Colombia, es no entender absolutamente nada de la realidad latinoamericana por parte de la penetración del proceso revolucionario. Entonces, ya eso está allí. Es bueno atenderlo, es bueno despertar frente a esa realidad. Es urgente. Y comprenderlo desde el punto de vista de eso está allí, que lleva 25 años allí, está enquistado en el poder. Para cuando quieran colocar, el problema es Maduro. El problema no es Maduro. El problema es todo el proceso revolucionario que ha ido penetrando Venezuela, el proceso revolucionario que ha permitido el colaboracionismo, que ha vestido democracia a esta desgracia una y otra vez usando a la gente voto a voto. El mismo proceso revolucionario que ha hecho posible el financiamiento de muchos partidos dentro del Parlamento Europeo. Noel, estaba viendo también que la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos también abordó en la OEA el tema de Venezuela. Uh-huh. Por lo menos son voces que se van levantando que antes no sonaban. Bueno, el antes no sonaban, perdona Jenny, el antes no sonaban también es otra cosa. Vamos, la OEA fue el gran salón de fiesta de todas las protestas que hubo en este país durante tiempo y tuvo que mudarse hasta Gaviria aquí cuando estábamos en los asuntos del año 2002, porque todo se iba ventilando en la OEA. Es decir, nosotros hemos llegado a niveles de el escándalo mundial con lo que sucede en Venezuela. Basta recordar en el 2017 cómo en la entrega de los premios Oscar se volvió un hashtag global, reza por Venezuela, pray for Venezuela. Es decir, tanto institucionalmente como hasta por voces propias de la sociedad global, el tema de Venezuela ha tocado y ha dejado huella en una que otra oportunidad. ¿Es importante que eso siga así? Sí, es fundamental que eso siga así. ¿Es importante que el venezolano crea que ahí está la salida de nuestro problema? No, que lo crea es idiota. Es importante reforzar la idea de que en Venezuela no hay democracia, es lo fundamental. Es importante entender y explicar que en Venezuela existe una tiranía y que es necesaria una dictadura.
es fundamental. Si no entendemos la diferencia entre tiranía y dictadura, si no le empezamos a hablar al mundo de manera clara de que este país se despedazaría si se pone a jugarse a la democracia, también estamos haciendo el trabajo incompleto. Muchas de las cosas que hacen este tipo de organismos internacionales también forman parte de la camisa de fuerza democrática que se le pone a una sociedad. Cuando se plantea la salida del problema venezolano dentro del marco electoral, dentro del proceso de negociación o espacios dentro del librito ridículo y todo este tipo de mandamientos de juego democrático, lo que se le está poniendo al país es una camisa de fuerza real a la libertad. Porque en dado caso, lo que utilizaría el chavismo es, si se viese el chavismo realmente contra las cuerdas y frente a la necesidad de tomar algún tipo de decisiones que lo sacara momentáneamente del poder, jugarían o a un chamorrazo o a un proceso de justicia transicional, lo cual los dejaría no solo con sus derechos políticos como nuevos, sino de una vez con personajes en el Congreso, de una vez en un proceso de cohabitación en el asunto regional, de una vez con procesos de cargos inamovibles. Entonces, eso sucede si se le sigue vistiendo de democracia a esto, si se le sigue validando a esquemas de justicia internacional o de parlamentos internacionales que buscan mantener al país bajo la idea de que existe democracia y vías democráticas para desmantelar una tiranía. ¿Existen vías democráticas para desmantelar una dictadura? Sí, sí las hay. Para desmantelar una tiranía no las hay, no existen. Porque por la tiranía funciona de una manera distinta. Y si a una tiranía le ponemos el upgrade que tiene en esta tiranía particular, que es el carácter del narcotráfico, señores, un poquito de seriedad al respecto con eso. Porque cuando estamos validando también este tipo de organizaciones internacionales que plantean unas reglas del juego dentro del marco de la democracia y del buen comportamiento por parte de la tiranía, estamos tirando al país al precipicio. Noel, esta señora de la organización, espérate que me acuerde bien el nombre, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dijo, la crisis en Venezuela amenaza con sentar un peligroso precedente para la democracia en la región. ¿Ahora? Ahora, ves que eso pasa de lo que estamos hablando. Yo escribí en el artículo 2000, perdón, escribí un artículo en el año 2007 o 2008 donde hablaba de esa falta de vergüenza por parte de los gobiernos latinoamericanos al no censurar lo que hacía en el chavismo. Y explicaba que en aquel momento el chavismo financiaba el desarrollo del desastre, mientras que en aquellos países esos presidentes ocultaban lo que hacía Chávez o analizaban lo que hacía Chávez porque es lo que ellos sueñan hacer para con sus países. Entonces, esa realidad trajo todo este tiempo, todo este proceso donde vemos al Foro de Sao Paulo gobernando con total tranquilidad y vemos hasta el proceso de cómo se le refieren hoy a lo que sucede en España como la Venezuela de Europa. Entonces, así de grave está el asunto. De decir que ahora el proceso se puede diversificar hacia otros países es mirar el asunto realmente tarde. Ya es tarde. Por lo tanto, lo que suceda en Venezuela, si se decide hacer la extracción del chavismo, tiene que ser ejemplar para todos los demás. Todos los demás tienen que sentir, ah, eso me puede pasar a mí. Esa es la realidad de lo que tiene que ver. Porque si no, el espacio de juego le queda demasiado cómodo a la tiranía. Simplemente hay que recordar una realidad increíble que la gente pretende negar, bueno, como todo el mundo tiene una ausencia de memoria. Si la gente hiciese el más mínimo esfuerzo por comprender qué fue el Daniel Ortega de los 80, si hicieran nada más un poquito el mínimo esfuerzo de comprender aquella realidad en Centroamérica, y cómo es posible que Daniel Ortega tenga ya 15 años, 18 años, no sé, en el control de Nicaragua de nuevo y que haya llegado por votos. Si se entendiera un poquito lo que fue el chamorrazo, si se entendiera un poquito esas realidades y comprendieran hacia dónde funciona este tipo de gobierno, cómo fue el Daniel Ortega que en aquellos años tenía el apoyo del eje soviético por los asuntos de la Guerra Fría, y cómo es que se mantiene hoy con muchísima más tranquilidad, sin enemigo armado dentro del país. Entonces, por eso hablar de que es ahora es no haber querido leer lo que estaba sucediendo, porque para mucha gente fue muy conveniente destruir a Venezuela. Los ciudadanos con pasaporte vencido no
podrán volver a Venezuela. Esto no es broma. No. Los Y que estén fuera del país con el pasaporte vencido no pueden volver a entrar. eso es, y tenemos que recordar que Venezuela, al ser desconocida por sus 200 países en el 2019, no tiene una amplia red de embajadas ni de consulados en la mayoría de los países que desconocieron a Venezuela, pues en la mayoría de los países donde muchos venezolanos han ido escapando, pues han llegado a intentar hacer sus vidas. ¿Todo esto lo hace el chavismo simplemente por hacer una pataleta? No. Lo que se esconde detrás de esto es muchísimo, muchísimo más grave. Porque lo que se esconde detrás de esto es cortar el cordón umbilical natural que existe en la gente por su patria, por su familia, por los suyos. Lo que se está haciendo es una manera muy bien estructurada de seguir no solo matando a Venezuela, sino matando al venezolano, al quitarle todo tipo de conexión con el país, al hacerle imposible la conexión con el país. Que el venezolano se canse y tire el país a pérdida, forma parte de esa estructura y ese tipo de planteamientos que están muy bien ejecutados por el chavismo y se aprovechan de una serie de realidades que ya han sido vividas y hasta leyes que son colocadas por países que se consideran democracias liberales, pero van en otro sentido y entonces el chavismo logra tomar la ley y modificarle detalles para hacerla realmente funcional a sus intereses. Destruir a Venezuela y destruir al venezolano es lo que ha hecho el chavismo desde el inicio. Y cada una de este tipo de cosas no son hechas a la ligera, están estructuradas y aplicadas para hacerle daño a lo que va quedando del país. Lo raro es que, por ejemplo, los ciudadanos que tienen doble nacionalidad, yo puedo entrar a Argentina con el pasaporte americano sin problema, Sí. pero en Venezuela no. No, y antes de que fuese ley ya te decían que no. Antes de que fuese ley, ya cualquier venezolano que venía con su pasaporte de otro país y al presentar el pasaporte se veía que era venezolano, no te dejaban entrar. No te dejaban entrar pues simplemente no les daba la gana. Ahora es ley. Ahora es ley. Otra noticia, María Corina Machado recibe el premio Václav Havel por defensa de la libertad. 60.000 euros, un trofeo y un diploma. ¿Tú sabes cuál es la frase más importante de Václav Havel? La frase que marcó su vida, Ujú. la frase que hizo posible el entendimiento del proceso soviético en lo que había sido Checoslovaquia, la frase que dio pie a la generación de la República Checa, la frase que dio pie a la independencia, a el entendimiento, a la generación de un país que dejara la sombra socialista soviética y empezara a tener un pensamiento de progreso y libertad. La frase dice de manera clara, vivir en la verdad. Es decir, si hay algo que es el legado de Václav Havel, es ese vivir en la verdad. Participar en el proceso electoral venezolano fue vivir en la verdad o hacer apología de una mentira. Creo que están abusando un tanto de lo que fue, de lo que es el buen nombre de Václav Havel. Lamentablemente. Bien, esto no merece más comentarios. A don Maduro en Europa le quieren dar una orden de captura, pero él lanza órdenes de captura contra jueces, fiscales y políticos argentinos por entregar un avión venezolano iraní a Estados Unidos. Este señor olvida que el avión fue detenido en la época de su amigo, el expresidente golpeador Alberto Fernández. Vale, fíjate que está haciendo una decisión institucional. Es Su problema es el increíble. Estado argentino hoy. Antes miraba por otro lado. Claro, me encantó lo que dijo uno de los pobrecitos políticos, Yamil Santoro. Uh -huh. Él dijo, para mí es un honor que un gobierno asesino y fraudulento pida mi cabeza por haber frustrado sus operaciones. Esas son las Me banderas que encantó son la buenas. respuesta. Eso sí es una verdadera medalla. Está muy bien. Y se le felicita por sus palabras. O sea, primero era Javier Milei, su hermana Karina, Patricia Bullrich, y ahora jueces, fiscales y políticos.
Cuando siga este hombre va a quedar toda Argentina en la cárcel, por Dios. Todita, 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 todita. Bueno, eso es bueno que el mundo vea lo que es la justicia revolucionaria. La justicia revolucionaria así funciona, la justicia revolucionaria así trabaja. Tú sabes que corría septiembre del 2003. En estos días, mi amigo Jorge Rojas volvió a celebrar su cumpleaños de nacimiento, de su segundo nacimiento. También mi amigo Luis Goncalves también celebró su cumpleaños, su segundo cumpleaños, su nuevo día de nacimiento. ¿Por qué? Porque ellos fueron secuestrados y salvajemente torturados por la DICIT de aquel entonces, 2003, Mm. ¿ok? Para esa comisión de hecho que habla del 2014, por la gente que está en la represión de ahorita, 2003. Entonces, en esos años, por supuesto, en el caso particular de estos dos amigos llevaron secuestro y persecución, todo el paquete natural de la justicia revolucionaria. Pero en el caso particular de Jorge es de lo más emocionante, porque después de haber sido secuestrado en plena Plaza Altamira, en una operación de la DC con disparos en el medio de la plaza, calle, persecución, un vehículo se vuelca, un DC muere en el volcamiento y todo lo demás, hicieron que mi amigo accionara una pistola para dejarle trazas de pólvora y todo lo demás. Pero él es zurdo. Entonces, Ah, hicieron pequeño disparar con eso. detalle. Entonces eso ayudó un tanto en el juicio a desmontar las mentiras. Pero aún así Jorge recibió una sentencia de más de 6 años. Este, Eso es la justicia revolucionaria. Y esa es la realidad de cómo funciona la justicia revolucionaria aquí. Y que el mundo se entere de que esa es la realidad constante, constante, forma parte de un buen aprendizaje sobre lo que significa el chavismo hecho gobierno, no hoy por Maduro, sino desde el día uno por Chávez. He hablado con venezolanos que antes tenían esperanza y es increíble, pero ahora yo soy la que le da esperanza. Porque dicen nada de lo que hay. Le digo, es que no va a venir por lo que ya está pautado. No, la oposición no va a ayudar. Tiene que venir por otro lado, tiene que pasar algo para que esto cambie, pero no por lo que nos ofrece un cambio. Hay una frase tuya que lo dice con muy pocas palabras, dice todo. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. El que necesite explicación de esta frase no vive en este planeta. Y es increíble que aún se necesite explicación de la frase, porque es eso, y más cuando un venezolano no termina de entenderla. También, tú sabes que para mí siempre ha sido una preocupación de la gente que le cambia cosas a la frase, ¿no? Y sobre todo le cambian, quiero salir del chavismo, pero la MUD no me deja, ahora yo no sé quién no me deja. La frase No, dice de manera clara, la oposición no me deja porque es ese venezolano que hace posible que esa oposición funcione. Ninguno de ellos, ninguno, llámese María Corina, el llámese nombre que le pongas, no importa. llámese Ramos Alú, ninguno de ellos tuviese ningún tipo de posición política para poder tener al chavismo vestido de democracia si no es por la gente, si no es por la propia oposición. Es esa oposición la que tiene que evolucionar, entender su realidad, comprender que todo aquello hay que dejarlo atrás. Tiene que terminar de entender, o empezar a comprender, mejor dicho, cuánto vale Venezuela. Tiene que terminar de entender, y si no puede entender, debe aceptarlo, que el problema es ideológico. Quiero ser lo más enfático en ese tono de aceptarlo. Si no tiene la capacidad del entendimiento para comprender que es un problema ideológico, póngase a un lado y haga silencio. Deje de decir estupideces. Es importante que se entienda eso. También es muy importante entender que claro que es una estructura criminal, pero esa estructura criminal se la ha tratado como democracia todos estos años. Esa estructura criminal tiene un proceso político internacional de respaldo. Es decir, es un proceso político. Y cuando nosotros tomamos el hecho histórico de que izquierda y crimen siempre van de la mano, por supuesto un proceso criminal, lo cual no lo deja del hecho político, de que es gobierno, de que es un proceso ideológico, que tiene un proceso internacional atrás que lo respalda, que lleva años adoctrinando, que tiene el control del aparato político y de todos los poderes del Estado, y que todo y cada una de esas cosas han sido validadas democráticamente utilizando a la gente voto a voto, es decir, gracias a la oposición en pleno.
quiero salir del chavismo y la oposición no me deja, una frase que empecé a decir en el año 2002 para que la gente pudiese identificar el hecho del colaboracionismo de manera directa, de por qué a mí me parecía imposible tener que explicar lo que existía después del 11 de abril, que existía colaboracionismo, porque ya yo venía hablando del colaboracionismo que había puesto a Chávez en el poder en el 98. Entonces, en el 2002 intenté explicar frente a la gente que me preguntaba, Noel, ¿pero qué estás haciendo? Pues yo le di un vuelco total a mi vida en ese momento. Noel, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo le digo, oye, mira, yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y eso abría la oportunidad para poder explicar. El asunto es que ya explicar es algo como inaceptable, ¿no? Ya debería de hacer la gente entender simplemente, oye, eso es verdad. Y es verdad desde el día uno y antes. El colaboracionismo es el que ha hecho posible todo esto. Cada vez que la gente quiere, porque esto es bien importante, ¿no? Cuando la gente quiere decir, oh, Chávez es un burro, Maduro es un burro, tienen 25 años en el control del país. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo se impuso una tiranía en estos tiempos, en el pleno siglo XXI? Gracias al colaboracionismo. Quien crea que el control social de la nación se hizo sin el soporte de esa oposición no tiene la más mínima idea de lo que está hablando. La más mínima idea de lo que está hablando. Quien haya por fin entendido de que es gracias a esa estructura opositora parte del daño, gran parte del daño que estamos viviendo, pues empieza a hacer su mea culpa, porque empezar a identificar aquel problema sin hacer el mea culpa significa que mañana usted va a volver a ser un estorbo. Usted tiene que aprender a entender cuál es la realidad del daño en el cual fue usted partícipe, el daño que usted ayudó a crear, porque usted es esa oposición. Y es importante que el país despierte frente a eso. Sin un mea culpa real, sin un entendimiento del problema en lo profundo, el país simplemente no va a poder avanzar, va a seguir involucionando. Por eso es fundamental comprender ese tipo de realidades para poder decir que mañana podemos volver a construir a Venezuela. La construcción de Venezuela parte de un proceso de sincerarnos nosotros mismos frente al daño hecho. Parte de ese rechazar a todos los que de manera voluntaria participaron en la destrucción de Venezuela, mintiéndole al país al decirle que se podía jugar a la democracia. Es importante terminar de comprender esas realidades. Noel, esta otra noticia que tengo que tampoco entiendo, porque acá lo dice don Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, el chavismo quiere reformar las leyes electorales en Venezuela. Y dice don Jorge, acá es lo que no entiendo, él no quiere que Maduro siga siendo presidente porque dice, nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránfugo, una pátrida, un violento vuelva a ser candidato. Entonces, este señor se volvió enemigo de Maduro. Mira, en la revolución lo extraordinario se hace cotidiano, decía el criminal Che Guevara. Entonces, ese descaro es casi que natural, con natural los procesos revolucionarios. Si aquí es que de verdad hay que encontrarse con muchas de las barbaridades que decía Lenin, que era tan increíblemente hipócrita, mucho más hipócrita que Stalin, y Stalin tenía lo suyo. Nuestro Stalin tropical y su corte, su nomenclatura, por supuesto, dicen cualquier cantidad de salvajadas en las cuales ellos son los protagonistas y lo que utilizan es un espejo, ¿no? Pero también debe ser ese complejo de la maldad y el vampirismo, ¿no? En un espejo no se ven los vampiros, entonces ellos piensan que no son ellos los malotes. Perdón, tengo otra parte más que también es importante. Dijo don Jorge, tiene que acabarse de una vez y para siempre la existencia de personas que utilicen los instrumentos electorales y políticos que proporciona la democracia venezolana para atentar contra la democracia venezolana, contra la vida de las personas, contra los bienes de la República, contra el sagrado territorio de la República. ¿Él también se va del país? Y es de lo más interesante y el término que utiliza muy claro, que es un término que hemos dicho varias veces, que se utiliza para este tipo de cosas. La democracia venezolana. Entonces es una democracia ad hoc. Debemos recordar que la República Democrática Alemana era la República Comunista, que pertenecía a la URSS, la democrática, y que la República Democrática de Corea del Norte existe. ¿Okay? Bueno, hay algo que no me asombra. Maduro respaldó el ataque con misiles
de Irán contra Israel y enviará ayuda humanitaria al Líbano, total, en Venezuela sobra todo. Sí, Eso, lo raro sería que no lo hiciera. exactamente. Lo raro sería que no lo hiciera. El hecho de la ayuda humanitaria al Líbano, por supuesto, iba a ser. Venezuela tiene un carácter solidario por más que haya estado Venezuela en situaciones conflictivas, por supuesto lo iba a seguir haciendo. Este, eh, es prudente, es bueno. No, el Líbano, por supuesto, eso entra en lo aceptable. Apoyar a Israel, nosotros estamos en un proceso fundamentalista, debemos recordar que la capital del proceso fundamentalista es el proceso revolucionario fundamentalista iraní. Nosotros estamos en un proceso fundamentalista, neocomunista fundamentalista, entonces por supuesto iban a trabajar en conjunto en ese sentido, donde está el peligroso exceso de Maduro. Fíjate cómo podemos decir que todo aquello está relativamente bien, porque pues Irán es el socio comercial de este negocio. Todo eso es medianamente aceptado en lo que son los acuerdos internacionales. Ustedes son el nuevo eje del mal, todo este tipo de cosas que tanto gustan. El asunto es, ¿y dónde está lo verdaderamente peligroso del juego? Lo que dice Maduro con respecto a Hezbollah. Y es allí un titular que no está saliendo mucho. Porque Maduro salió no solo en defensa de Irán, sino salió en defensa de Hezbollah. Ujú. Y allí sí, creo que quien le aconsejó eso no lo cuidó, no fue inteligente en ese espacio. Por supuesto que en su fuero interno y en todas las cosas en que ellos creen y en el negocio en el cual trabajan, el asunto va de la mano de Hezbollah y por eso se ha permitido la penetración de Hezbollah en Venezuela a niveles que realmente asustan, niveles que tampoco son nuevos. Nosotros venimos hablando de la penetración de Hezbollah en en Perijá, en todo lo que es la Guajira, la penetración de Hezbollah en la isla de Margarita, ya es tema recurrente en nuestras conversaciones. El asunto es que Maduro, como presidente en ejercicio, se muestre tan declarado a favor de Hezbollah, es un dato que es bien interesante y lo pone a él en otro cuadro a nivel internacional. Precisamente el viernes salió una declaración de una reconocida activista de izquierda, perdone el lapsus, muy reconocida activista de izquierda, y ella hace una declaración donde señala que Hezbollah y Hamas son factores de izquierda, factores progresistas. Es decir, esas dos unidades terroristas tan reconocidas mundialmente como el hecho terrorista propio de lo que hacen. Hezbollah, que tiene el control ilegal del sur del Líbano desde hace tanto tiempo, Hamas, que está totalmente comprobado a qué juegan, son vistas como eso, como estructuras de izquierda. Eso es también para comprender la realidad de lo que vivimos aquí con el Foro de Sao Paulo. Son agrupaciones de izquierda unidas a la guerrilla narcoterrorista colombiana. Izquierda y crimen es una sola cosa y van de la mano. Entonces, quizás simplemente sea que uno quiere todavía creer que es necesario guardar algún tipo de formas y pueda calificar el hecho de que Maduro alabase a Hezbollah de esa manera como un error. O simplemente llegó la hora de decir esto es lo que somos y punto. Claro, él lo que pasa es que se solidarizó por la muerte del líder Uh -huh. y arenga al mundo árabe a levantar su voz. Sí. Es muy difícil eso. No, Es muy fíjate, difícil hasta políticamente hablando, un gobierno que se declara antisionista, que hizo que Chávez hizo lo que hizo, que en aquella maldición que dijo, para muchos Chávez arrastró al país también, cuando maldijo al Estado de Israel, Sí. ese tipo de cosas tienen un peso específico aún dentro del espacio internacional, pedir que el mundo árabe se levante, por un tipo que se declaran formalmente anti el Estado de Israel, entra y se le tolera, por ridículo que parezca, se le tolera. Pero lo otro sí lleva un peso específico distinto. Vaya que sí. Volvemos a Venezuela.
a lo que siempre hablamos de los recursos. Maduro autoriza la explotación de un nuevo recurso estratégico en el arco minero, Ujú, la exploración, explotación y exportación del mineral casiterita y sus subderivados en el arco minero del Orinoco. ujú. Eso es parte de esa es otra de las tantas tierras raras que tiene Venezuela, ¿no? Este, Eso, Venezuela es magia pura y no importa lo que le busque. Es que no importa lo que se busque en el mundo, en Venezuela hay cantidades, hay hasta de mejor calidad. No, no importa, pues simplemente Venezuela es magia, magia pura en todo sentido. Que nosotros estemos en esta situación no tiene nombre. Más allá del hecho de que somos la principal reserva certificada de petróleo y el chavismo logró poner al venezolano a comer de la basura, más allá del hecho de que la bandera de Venezuela el chavismo la convirtió en un coleto, más allá del hecho de todo este tipo de cosas, más allá del hecho de estos 25 años de tiranía, de un proceso de adoctrinamiento, más allá del hecho de que no tenemos control sobre nuestros activos, nuestras riquezas mañana, porque mañana si se logra hacer un cambio que quede fuera del juego que pautan este tipo de organizaciones internacionales, tampoco van a querer entregar los activos. Eso es muy importante que se entienda. Más allá de todo ese tipo de cosas, la realidad dice que Venezuela recuperarla es muy fácil. Y esa es la realidad. Sí. Recuperar a Venezuela es realmente fácil porque simplemente Venezuela es magia pura. Un país como este, cada vez abres un huequito y entonces si no conseguiste petróleo, consigues tierras raras increíblemente valiosas. O en esa misma tierra es la tierra donde se escupe una semilla y nace una mata. Es esa tierra con este cielo, es esta maravilla. Es esta maravilla. Es ese venezolano rescatable, güey, ese venezolano que no se deja vencer frente al proceso de destrucción. Ese venezolano que cuando tú vas a cualquier negocio hoy, si tú le respondes con una sonrisa, ese venezolano se desvive con sonrisas, con agrado, y intenta reconstruirse en un mundo donde nosotros nos podemos entender, nosotros podemos nuclear, nosotros podemos hacer lo correcto, no tenemos que estar bajo el influjo de odio que quiere imponer el chavismo. Ese venezolano está allí esperando ser rescatado y ser elevado bajo un discurso donde se le inculque de nuevo la razón principal de por qué él es así. Él es así porque nació en esta tierra llena de magia, porque tiene la oportunidad de levantarse todos los días y observar este cielo mágico, tiene la oportunidad maravillosa de contemplar lo que fue una historia llena de gloria, tiene la oportunidad hermosa de saber que frente al caos global que existe, frente al proceso ese que hablábamos hace rato de deformación ideológica que se está viviendo en lo profundo, hacia el individuo, hacia esa destrucción de la familia. Eso en Venezuela aún no ha calado. Es decir, Venezuela es recuperable hasta en ese sentido de una manera muchísimo más rápida, más práctica. Entonces, cada vez que eso existe, cada vez que existe esa conexión entre venezolanos de bien, más allá de que tengan un concepto político, más allá de que tengan un concepto político ideológico, simplemente con el hecho de sentirme bien con un compatriota, de sentirme bien con la oportunidad de mirar hacia el mañana. Ahí está la clave fundamental para, en medio de ese mar de riquezas tan increíbles con el que vivimos, en donde estamos parados, con ese mar de riquezas que ha puesto el nombre de Venezuela como asombro del mundo en muchísimas oportunidades, es esa realidad. Venezuela cuenta con todo, absolutamente todo y más para recuperarse, para volver a ser un faro de libertad, progreso y desarrollo. El mismo faro de libertad, progreso y desarrollo que fue bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Es increíble, suena ridículo jugar con las palabras libertad y dictadura. Explíquenselo a todo extranjero que llegó en esos años e hizo de Venezuela su casa, todo extranjero que se hizo venezolano de corazón, todo extranjero como tú, que siente a Venezuela como suya y la quiere muchísimo más que muchos venezolanos de tierra que jamás entenderán cuánto vale su patria. Pero es que estamos viendo, hay de todo en Venezuela. Y más. Ahora esto nuevo, la casiterita, que Uh -huh, Maduro dice que espera que se pueda vender a China y a los países de los BRICS. uh -huh. Sí, forma parte Hay de él. de todo. Es que hay de todo y magia. Oro, agua pura, eh, petróleo, metales raros, un clima maravilloso.
Y hay historia y Por gloria. eso, Y hay historia y claro, gloria. Venezuela tiene que reconciliarse con todo lo que el chavismo ha destruido y con todo lo que el chavismo ha mancillado. Venezuela tiene que reconciliarse con nuestros próceres. Venezuela tiene que reconciliarse con detener este proceso internacional que hay hoy en día de destruir al Libertador, darle fuerza a esa magia que fue el generalísimo Francisco de Miranda, darle interés a toda una historia hermosa que va desde Sucre, que va de tanta cosa que hizo posible una visión latinoamericana de libertad, una visión latinoamericana de libertad. Es decir, hay tanto que dar, tanto que elevar, tanta sociedad que puede encontrarse tanto en nuestra historia como en el mañana, esa oportunidad de futuro que simplemente está allí y hay que ir por ella. Venezuela vale, lo vale. Eso es lo Así vale. que lo venís diciendo desde hace mucho tiempo y por eso me gusta tanto que podamos conversar cada semana, porque no decís hoy una cosa, mañana otra, pasado que sí, después que puede ser. Tu mensaje siempre es el mismo, la soberanía de tu tierra, nada más. Eso, eso. Eh, Venezuela libre y soberana. es simple, es lo único que estás pretendiendo, que tu país vuelva a ser el faro de América que siempre fue. Eso es todo. Eso es todo. Señores. Noel, ¿Mm? nos vemos, escuchamos y hablamos, Dios mediante, el próximo domingo. Amén. Si Dios quiere que estaré. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela!